buenos días a toda la audiencia de ATECH Informa, de Radio Sáenz Peña y de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa, como de todas aquellas que se han ido incorporando en distintos tiempos. Muy buenos días en este primer domingo de este nuevo año 2025. Acá estamos para informar, como lo hacemos domingo a domingo de tantos años a esta parte. Y vamos a comenzar indicando esto que es de preocupación de nuestros colegas que están abarcados por las leyes de estabilidad y garantías laborales que han sido propiciadas por ATECH de muchos años a esta parte en son de la transformación educativa que cada tanto plantea el Estado de manera unilateral sin contemplar la situación laboral de los propios trabajadores de la educación, generando desestabilizaciones en sus respectivas fuentes laborales, lo que ha hecho ya en otros tiempos y también con la actual transformación educativa que desde ATECH propiciáramos leyes especiales que contemplaran precisamente esa situación de desestabilización laboral generada por el propio Estado, que lejos de incluir, de incorporar en las discusiones, en los debates, en las definiciones a los propios trabajadores de la educación, lo plantea, digamos, de manera unilateral y genera consecuencias que repercuten nada más ni nada menos que en la desestabilización a la que hacemos referencia de nuestros compañeros docentes. A raíz de esto, en el año 2023, en septiembre de 2023, después de mucho trajinar desde las filas de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco y con proyectos propios en la Cámara de Diputados, direccionados justamente a garantizar la estabilidad laboral de los colegas que habían sido desestabilizados, como cada uno de sus derechos, no solamente laborales, sino sociales y previsionales también, es que han surgido las leyes de garantías y de estabilidad laboral para los colegas abarcados por la transformación educativa de los distintos niveles de nuestro sistema educativo. Así se han dictado en septiembre del año 2023 las leyes 3895 y 3896. La 3896, que es para los colegas del nivel superior, de los institutos de nivel terciario, y la 3896 para los colegas de nivel secundario y de áreas especiales de otros niveles del sistema educativo. Estas leyes, en su texto mismo, establecen que las mesas técnicas que funcionan en el seno de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo son las encargadas de dirimir todas las cuestiones controversiales que se presenten para que se diriman en ese seno, digamos, y con carácter vinculante cada una de las resoluciones que se toman para con cada controversia definitivamente sean las que se tengan en cuenta para la aplicación de una y otra ley. Estas mesas técnicas, como lo hemos dicho en otras oportunidades, han comenzado a funcionar después de mucho trajinar también, allá desde el fines del mes de mayo en adelante del año pasado, de 2024, después que habíamos mantenido desde la conducción provincial de ATECH una audiencia con la titular de la cartera educativa chaqueña, la actual ministra de Educación, Naidenov, a quien le planteáramos precisamente la necesidad urgente de que se pusiera en funcionamiento el tema de las mesas técnicas para que decididamente se pudiera avanzar con la resolución
de todas las controversias y cuestiones que correspondía se solucionaran, digamos, para que definitivamente se aplicara en los hechos una y otra ley, la 3895 como la 3896. Finalmente comenzaron a funcionar estas mesas técnicas, han trabajado durante todo el año 2024 y se continúa en este 2025, amén de las vacaciones de verano que estamos atravesando, digamos, se sigue trabajando. La semana pasada, en la primera semana del mes de enero, el día jueves, se ha concretado la primera reunión de mesa técnica de este año. Va a continuar en el transcurso de esta semana que estamos iniciando ahora, hasta terminar, digamos, porque precisamente la prioridad tiene que ver con que se pueda culminar con el tema de la resolución de las controversias que existen todavía para con la aplicación de una y otra ley y para que finalmente logremos que los colegas que están abarcados por las mismas puedan acceder definitivamente a la titularidad y a esa cobertura, digamos, correspondiente a su garantía laboral y de sus derechos, ¿no?, sociales, previsionales y de todo esto que venimos planteando desde tanto tiempo a esta parte. Para los colegas que nos consultaban qué pasaba respecto de las mesas técnicas ahora con el periodo de vacaciones y cuánto más se va a demorar, bueno, tenemos que decirles que se sigue trabajando. Nosotros estamos participando, obviamente, como primeros interesados, digamos, para que definitivamente esto se concrete en pos de del reaseguro de los derechos de nuestros colegas, para que definitivamente puedan ver concretada la aplicación de las leyes respectivas de estabilidad laboral. Ya se ha trabajado en la primera semana de este mes de enero, está prevista para este próximo jueves la próxima mesa técnica, donde desde ATECH, con los colegas directivos de nuestra entidad que están participando en este seno, vamos a continuar trabajando, así que aguardamos que definitivamente en poco tiempo más queden resueltas todas las controversias y puedan aplicarse definitivamente una y otra ley en beneficio de nuestros propios compañeros docentes. En otro orden de cosas, tenemos que decir que en el transcurso de esta semana que culminamos recién, hemos percibido los sueldos correspondientes al mes de diciembre del año que terminamos recientemente, del año 2024, y que con los sueldos del mes de enero, de este mes que estamos transitando, debemos percibir lo que tiene que ver con la cláusula gatillo correspondiente al último trimestre del año 2024. Una vez que se conozca la inflación del mes de diciembre, vamos a tener el porcentaje de inflación que tendrá que corregirse con la aplicación de la cláusula gatillo con los sueldos del mes de enero, que es este mes que estamos transitando. Respecto de esto, también debemos plantear que 2024, después de varios años, es el primero que terminamos sin percibir un solo peso de incremento de sueldos por encima de la inflación. A raíz del incumplimiento, podemos decir desde ya, del Poder Ejecutivo, de la política de recomposición salarial, de aquel compromiso firmado el 14 de marzo de 2024 para, por un lado, el cumplimiento de la cláusula gatillo, que sí se ha hecho hasta acá, ahora resta que se haga con los sueldos del mes de enero para terminar el último trimestre del año pasado, pero también quedó escrito en aquel acta la continuidad de las reuniones en materia salarial, precisamente con el objetivo de determinar
incrementos por encima de la inflación que tienen que ver con la otra pata de nuestra política salarial propiciada por ATECH y todo el Frente Gremial, que es la de la recomposición salarial con incrementos por encima de la inflación. Lo que no tuvimos a lo largo de todo este año 2024 que acabamos de terminarlo, digamos. Como sí ha sido en los 3 últimos años previos al 2024. En 2023 terminamos con un 26% de incremento salarial por encima de la inflación. En 2022 y 2021 terminamos con un 20% por encima de la inflación. Y la verdad que es la política salarial que ratificamos que imprescindiblemente debe llevarse adelante en lo que hace al sector de los trabajadores de la educación. La cláusula gatillo como base de nuestra pauta, más la otra pata fundamental que tiene que ver con la política de recomposición salarial para terminar cada año con incrementos por encima de la inflación, que en definitiva no es lo que pasó en 2024. Terminamos con el cumplimiento hasta al día de hoy, hasta lo que tiene que ver con la aplicación de la cláusula gatillo correspondiente al tercer trimestre o al anteúltimo trimestre del año 2024, porque el último debe hacerse la aplicación de la cláusula gatillo respecto del último trimestre de 2024 con el sueldo del mes de enero, que aspiramos obviamente a que se cumpla, pero han pasado muchas cosas en el medio y la verdad es que decididamente cada vez se torna más difícil la situación socioeconómicamente hablando, porque independientemente del cumplimiento de la cláusula gatillo, que es solamente para cubrir cada desfasaje de inflación que vamos teniendo de manera trimestral, no tenemos ningún incremento de sueldo, pero sí ha habido incrementos significativos en los servicios de agua, de luz, con facturas y boletas que se hacen impagables para la gran mayoría de los ciudadanos de nuestra provincia, el aumento del gas, el aumento del combustible que no ha cesado a lo largo de todo el año 2024 y con una inflación que supuestamente viene bajando, según el informe del propio gobierno nacional, pero que en definitiva la realidad que tenemos nos golpea fuertemente todos los días con esta situación que estamos detallando y como si poco fuera todo esto, con amenazas, de alguna manera amenazas entre comillas, respecto de la reducción aún mayor de nuestros salarios, no solo con la falta de incremento salarial, sino ya con el incremento de todos los servicios a los que hacemos referencia y mucho más todavía, sino con este intento que ya hemos sufrido en carne propia en estos últimos meses del 2024 de pretender incrementársenos en un 200% a los afiliados al INSEP, que somos todos los estatales chaqueños y municipales de la provincia del Chaco, incrementársenos el aporte como afiliados al INSEP en un 200% para el fondo de alta complejidad. Cuando vos no tenés incremento de tu sueldo a lo largo de todo el año y todavía te piensan descontar un porcentaje triple a lo que te venían descontando como aportes para un determinado rubro, como en este caso para el fondo de alta complejidad, y significa que vamos a sufrir una reducción significativa de nuestro sueldo. Claramente, cuando no hay incremento del salario y te aplican descuentos superiores para el rubro que fuere, hay una reducción significativa de los sueldos. Y en este caso representaría
lisa y llanamente una verdadera confiscación de gran parte de nuestro salario. Y tiene que ver con esto que venimos transmitiendo domingo a domingo respecto de este rechazo categórico de ATECH, de todo el frente gremial, del conjunto de los estatales chaqueños, activos y jubilados, a este proyecto de ley 2343 del año 2024 de la bancada del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, que pretende incrementarnos en un 200% el aporte para el Fondo de Alta Complejidad. Ya lo hemos dicho y ratificamos a diario, rechazamos categóricamente este proyecto de ley, no estamos en condiciones de aportar ni 0,5%. Recordemos que, casualidad, pareciera que la única alternativa siempre es meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y la verdad que esta política neoliberal salvaje que se baja desde el gobierno nacional y que se replica en el orden provincial claramente, ya la hemos vivido en carne propia en la década del 90 con el menemismo, con Menem y Cavallo, cuando pretendían llevarse las cajas previsionales a la nación y que no se lo permitimos los estatales chaqueños de los distintos sectores de trabajadores, con ATECH a la cabeza, con nosotros mismos en la calle, aún con represiones feroces de por medio, para defender lo que entonces era el IPS, Instituto de Previsión Social, que justamente allá por octubre del 94, en medio de esa pelea de los estatales chaqueños por defender nuestra caja, surgió la famosa ley 4044 del año 94, que transformó lo que era el IPS en el actual INSEP, donde ha nacido también ese fondo de alta complejidad a instancias de los propios afiliados, de los propios trabajadores estatales que estamos dentro de la órbita del INSEP, y que reviste una importancia extraordinaria y que desde entonces tiene un 1% de aportes de parte de todos los afiliados al INSEP. Pero digo, este tipo de políticas de arremeter contra los derechos de los trabajadores tiene que ver con este modelo neoliberal salvaje de destrucción de todos los cimientos de nuestra sociedad argentina. La vivimos en la época de los 90 con el menemismo, cuando el presidente Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, pretendían llevarse todas las cajas a la nación. Una de las provincias donde no lograron llevársela ha sido la nuestra, la de la provincia del Chaco, la Caja Previsional del Chaco, entre las 13 provincias que no permitieron, digamos, que se transfiriera. A partir de lo que hubo una cesión de un 15% de coparticipación para el sostenimiento del déficit previsional y que legalmente está obligado, una larga historia, digo, que es importante conocerla porque no conocemos la historia y nos queremos erigir en jueces de lo que mejor nos parece, digo, por la visión que tienen algunos diputados, algunos legisladores que están totalmente alejados de la realidad y que la verdad, evidentemente, lo que hacen es mostrar a la sociedad, de cara a la sociedad, involuntariamente, sin dudas, que desconocen absolutamente la historia de nuestro propio Instituto de Previsión Social o actual INSEP o como quiera llamarse, toda vez que esgrimen una serie de fundamentos, entre comillas, que nada tienen que ver con la realidad para arremeter con mayores descuentos, por ejemplo, hoy para el tema del Fondo de Alta Complejidad. Este tipo de políticas que las sufrimos en los 90, también las sufrimos en los años del 2015 al 2019, en la era del presidente Macri, cuando arremetió exactamente con los mismos objetivos contra los derechos previsionales y laborales de todos los trabajadores. Todos están cortados por la misma tijera.
la política es exactamente la misma, de aplastamiento del conjunto de la sociedad, de quita de derechos, de intentos de arrebatos, de conquistas de derechos adquiridos que hemos logrado a lo largo de tantos años de lucha. ¿O por qué creen ustedes que arremeten contra las organizaciones gremiales, que pretenden desacreditarlas, que tiran contra los sindicatos? Y sí, porque la verdad que si hay un riesgo mayor para cada gobierno a su turno, y son los trabajadores organizados a través de sus respectivas organizaciones populares, de sus organizaciones sindicales. Acá claramente siempre se ha pretendido desde la política liberal sembrar el individualismo, porque todo el mundo sabe que nadie se va a salvar solo. Si no son las luchas colectivas, la disputa colectiva de los derechos que nos corresponden a todos, y tenemos que saber que nadie se está por salvar solo, y eso es lo que pretenden sembrar desde el liberalismo que está gobernando nuestra nación y que se replica en nuestra provincia, con proyectos como el que acabamos de señalar. La verdad que es una situación realmente preocupante. Vemos en esta semana, vemos en el orden nacional lo que está pasando con el tema de despidos de empleados de los distintos sectores, con el tema del ataque a la industria nacional, con el cierre de empresas estatales. Aquí mismo en la provincia del Chaco, en esta semana, en la primera semana de este año 2025, el despido de 85 trabajadores de prensa que definitivamente quedan en la calle en el marco de esta definición política de el cierre de medios de prensa que estaban en la órbita de COM para trasladarse a la órbita del Poder Ejecutivo. Pero en el medio de todo esto hay 85 trabajadores de prensa despedidos que quedan en la calle. 85 personas, obviamente, con sus respectivas familias. Y la verdad que uno piensa, ¿no?, si las autoridades que toman este tipo de definiciones realmente tienen algún grado de sensibilidad con la situación tan tremenda socioeconómicamente hablando que estamos atravesando para tomar este tipo de decisiones. Lo mismo que el pretender arremeter contra nuestros salarios congelados, entre comillas, y reducidos ya, con el tema de la aplicación de aumentos en las tarifas de luz, sin ir más lejos, y de todo lo que señalábamos antes, ¿no? Y todavía pretender arremeter con un proyecto de estas características que lo hicieron hasta después de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, llamando a una sesión, pidiendo los diputados del oficialismo en la provincia del Chaco una sesión extraordinaria como la que pidieron para el día 27 de diciembre, donde estuvimos desde ATECH junto a otros gremios de trabajadores de otros sectores de trabajadores estatales y entidades de jubilados frente a la Cámara de Diputados para reclamar a nuestros legisladores que no acompañen un proyecto de estas características que va a significar una reducción significativa de nuestros sueldos. La verdad que el camino es absolutamente inverso, digamos, al que toman, ¿no?, el que deben tomar, que nos incrementen los sueldos a todos y por ende se van a incrementar también los aportes de parte de los estatales para no solo para el Fondo de Alta Complejidad, como para todos los rubros, digamos, para los que aportamos. Y que dicho sea de paso, por si alguien no recuerda, y sobre todo quienes conducen los destinos de nuestra provincia, los empleados estatales de la provincia del Chaco también aportamos para la salud pública, para el Fondo de Salud Pública, y nosotros no vamos a los hospitales públicos
con nuestra obra social. Entonces, la verdad que nos preguntamos qué más pretenden. Ahora, también nos preguntamos como docentes a dónde van a parar los aportes que efectivamente hacen nuestros compañeros docentes cuando en su vida de activos tienen 2 cargos, un cargo jerárquico y 12 horas cátedras. En ese segundo cargo docente, cuando se jubilan, el INSEP lo que hace es un cálculo a su manera, digamos, absolutamente perjudicial para el colega, tirando abajo el haber jubilatorio, cuando en la vida de activo de ese docente que tuvo esos 2 cargos, aportó exactamente lo mismo proporcionalmente hablando para el primero como para el segundo cargo, pero resulta ser que al primero se lo prorratean por las mejores 120 remuneraciones en la docencia, y al segundo cargo se lo prorratean por toda la carrera docente, achicándole significativamente el haber jubilatorio, cuando en realidad hizo el mismo aporte en ese segundo cargo que en el primero. Eso llevó a nosotros, a la TECH, a presentar en el año 2017 un proyecto de ley requiriendo que decididamente se corrija ese cálculo del haber que viene haciendo el INSEP, que es un acto de injusticia claramente, y sin que nadie nos explique a dónde fueron a parar los aportes que han hecho esos colegas docentes para ese segundo cargo. Lo hicimos a través de un proyecto de ley que ha sido tomado por la bancada del radicalismo cuando era oposición y gobernaba Capitanilla en la provincia, allá por el año 2022, lo han tomado como propio, lo han convertido en proyecto de ley de su bancada, digamos, con el número 2804/22, donde propiciaban, digamos, que lo que dice el proyecto de ATECH claramente, que se incorpore dentro de la ley 4044, que el segundo cargo debe calcularse, digamos, su haber jubilatorio como en el primer cargo, que es lo que corresponde, y para evitar suspicacias de los gobiernos a su turno. Bueno, estamos aguardando que quienes eran oposición y hoy son oficialismo en la provincia y son los dueños de ese proyecto que han tomado la iniciativa nuestra justamente, lo lleven adelante, digamos, ¿no? Eso sería un acto de estricta justicia que venimos reclamando y ratificamos a diario, y no solo que no ha habido respuesta para esto, sino que se pretende avanzar con incrementos de aportes para todos los trabajadores, incluidos los docentes, para el fondo de alta complejidad, ¿no? Vamos a establecer aquí la primera pausa musical, y cuando volvamos vamos a estar haciendo hincapié, porque nos parece y muy importante refrescar la memoria, porque si hay algo que hemos demostrado los argentinos y los chaqueños en particular, es que nos hemos olvidado de la historia, de lo que hemos vivido ya como argentinos y como chaqueños, y por eso estamos repitiendo esta historia que definitivamente es y muy dolorosa para todos, con una situación que se hace cuesta arriba y que lejos de poner el foco en la persona humana, digamos, en la persona, en el ser humano, porque si no, no hay explicación posible para poder entender cómo es que desde el propio gobierno nacional, ni bien asumió su gestión, a los primeros que atacó fue a los más vulnerables, quitando el fondo de incentivo docente, por ejemplo, a los trabajadores de la educación, apaleando a los jubilados, con el tema de la no actualización de las jubilaciones,
con el tema de la quita de los medicamentos de los que tenían la cobertura del 100% desde PAMI, la quita de los medicamentos oncológicos. Esto, como tantas otras cuestiones que a diario vemos y que la verdad que nos golpean fuertemente a todos los ciudadanos de este país, y que muchas de las políticas que se definen desde nación se replican en la provincia. Y justamente después de la pausa vamos a estar poniendo de manifiesto, digamos, con ejemplos claros, este tipo de cuestiones que rechazamos de plano y que venimos llamando a la reflexión a quienes tienen poder de decisión para que se revierta este rumbo tan preocupante que se viene tomando desde el orden nacional y que se replica en nuestra provincia. Muy bien, continuamos con todo lo que es Saltech Informa y decíamos, vamos a compartir antes de ir a la pausa que a la vuelta compartiríamos con ustedes, con toda nuestra audiencia, esto que hacíamos público, ¿no?, en esta semana que culminamos recién, y que tiene que ver con lo que venimos señalando, advirtiendo, alertando respecto de el INSEP en su conjunto, no solamente con este intento de incremento de aportes para el Fondo de Alta Complejidad, sino que precisamente digo el INSEP en su conjunto porque claramente están apuntando también al sistema previsional, a una reforma, a una modificación como a la que vienen aspirando, y hay legisladores del oficialismo en la provincia del Chaco que públicamente han indicado no solamente que pretenden incrementarnos los aportes para el Fondo de Alta Complejidad, sino que es necesaria, según la óptica de ellos, una reforma amplia en el sistema previsional, una reforma jubilatoria, que es a lo que han aspirado y han arremetido los gobiernos liberales, como el menemismo, cuando liquidó las jubilaciones estatales y estableció el tema de las famosas AFJP, administradoras de jubilaciones y pensiones. Entonces, hasta el 2007, que se han reestatizado nuevamente las jubilaciones, pero digo, ya vivimos esto en la época de los 90, en la época de Macri, cuando allá por el año 2016 pretendió, estableciendo un plazo a cada una de las provincias que no había transferido su caja nación, como Chaco, un plazo de 120 meses a cambio de la cobertura del déficit previsional, que armonicen nuestro sistema. ¿Saben qué significa la armonización del sistema previsional? Que si de eso pasara, nos iremos a jubilar con la mínima en el gobierno del gobierno nacional, sin regímenes diferenciados de docentes, por ejemplo, docentes y policías, que también hay que decirlo y no hay que cansarse de explicar y de remarcar que si son regímenes diferenciados como el que tenemos en el caso del sector docente, es porque pagamos mayores aportes que el resto de los sectores para poder jubilarnos por años de servicio, sino por años de edad, por lo que implica la misma tarea docente. Los docentes aportamos 3 puntos más que el resto de los sectores para poder jubilarnos con 28 años de servicios, 25 frente a alumnos y sin el retiro que teníamos en su momento antes de la ley 4044, y que en el orden nacional
todo el mundo iría a jubilarse por edad, digamos, y con la mínima, que es lo que pretenden. Y no solo eso, ustedes habrán leído y habrán escuchado que el presidente Milei viene anunciando que este año va a ser el de la reforma laboral y previsional, y ¿saben a dónde apuntan? Al incremento de edad, además de estos 60 y 65 que hoy están establecidos para el resto de los sectores, están hablando hasta de 75 años. La verdad que lo que pretenden es liquidar a los viejos, claramente, y están demostrando lo que están haciendo con nuestros abuelos, con los jubilados que levantan su voz de protesta por estos tijeretazos que vienen pegando para con el tema de la jubilación, de los saberes jubilatorios, con el tema de la quita de medicamentos, con la destrucción de todo el sistema previsional que desde ya en los hechos vienen haciendo. Entonces nos preguntamos, los legisladores del oficialismo que han tenido estas expresiones de manera pública en el transcurso de la semana pasada, después que cayera la sesión del 27 de diciembre, que mencionaba hoy, donde la sesión extraordinaria que habían pedido para tratar el tema del incremento de aportes para el FAC, que no fue porque no hubo quórum. Bueno, en medio de sus declaraciones, estos legisladores señalaban que era necesaria una reforma previsional amplia. Nos preguntamos a dónde apuntan, y están alineados con el gobierno nacional y claramente sabemos a dónde están apuntando, ¿no? Y cuando decimos hay un hilo conductor en la historia, y por eso es importante conocerla para que nada nos sorprenda, definitivamente el menemismo hizo esto, el macrismo también, intentando, digamos, hasta armonizarnos, que no lograron, porque definitivamente salimos los estatales chaqueños con Atella a la cabeza. Ya por julio de 2016 en La Nación estaba el presidente Macri, en la provincia estaba el gobernador Domingo Pepo, y salimos los estatales chaqueños, bien digo, con Atella a la cabeza, con nuestra Constitución en la mano, porque somos los estatales chaqueños los que en el año 2009 logramos darle un blindaje constitucional en nuestra Carta Magna provincial a los derechos previsionales chaqueños, precisamente para evitar que cualquier gobierno nacional arremetiera o lograra arremeter en los hechos con la política de la armonización previsional, para quitarnos los derechos previsionales que tenemos al día de hoy en la provincia del Chaco, y que por eso de manera permanente estamos insistiendo, digamos, en la necesidad de estar todos informados, de estrechar filas como estatales chaqueños para defender lo que supimos conseguir a lo largo de muchos años de lucha y que nadie nos ha regalado. Decíamos en la semana que culminamos recién, en una carta de electores que hicimos pública desde la Comisión Directiva de ATECH, lo que a continuación compartimos con toda nuestra audiencia. Está fechada en Resistencia el 2 de enero de 2025. El sistema previsional, en la mira de la política liberal como siempre. En 2018 rechazábamos el Foro Provincial de Previsión Social en Nación, Macri, en el Chaco, Pepo. Las políticas liberales siempre fueron para quitar derechos y conquistas a los trabajadores. En una carta de electores publicada por ATECH en Diario Norte a fines de 2018, titulada sobre el proyecto de Foro Provincial de Previsión Social, decíamos: señor director de Norte, se dio a conocer públicamente la presentación en la Cámara de Diputados un proyecto de creación del Foro Provincial de Previsión Social, integrado por representantes de las cajas profesionales de la provincia, el INSEP y el gobierno provincial en sus tres poderes. Desde la ATECH consideramos que este plan es la resultante de una maniobra orquestada por el gobierno nacional para disfrazar la reforma previsional provincial,
para introducir el prorrateo sobre 30 años de servicios y aportes en la fijación del primer haber previsional y el sistema de capitalización complementario. Objetivos manifiestos de las entidades del capital internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OSDE y otros. La acción de integrar los sistemas solidarios y de reparto administrado por el INSEP y el de capitalización existente en las cajas de las entidades de profesionales y que se aplica ya en el régimen de reciprocidad entre las cajas estatales, nacionales y provinciales y las de profesionales, fijado por la Resolución 363 del 81 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, ratificada por la Ley Provincial 2598, está basada en el prorrateo sobre 30 años de servicios y que se volcará, sin dudas, a futura modificación de la Ley 4044. Perdón. Esta iniciativa de creación de un foro para unificar sistemas y reducir el déficit de la Caja Solidaria Provincial, que debe modernizarse pero que no está colapsada, como se menciona en la pantalla, para teñir de representativa y válida la decisión de ajustar el régimen previsional y armonizar con el régimen nacional, y fue pergeñada en la jornada de enlace y coordinación previsional de sistemas públicos y profesionales del noreste bajo la conducción del secretario de Seguridad Social de la Nación, Walter Arrigui, y las autoridades provinciales, gobernador y ministro de Hacienda, realizada en los primeros días de noviembre del año próximo, y citamos el Diario de la Región del 8 de noviembre de 2018, que es donde se publicaba esto. Los trabajadores del Estado provincial ya propusimos en el año 2009 la modificación de la Ley 4044 y rechazamos la acción comandada desde el Poder Ejecutivo Nacional y su injerencia en la provincia, y que hoy representa con la creación de un inocente, entre comillas, foro con loables objetivos previsionales, todo entre comillas, y para generar conciencia ciudadana, pero escondiendo la finalidad última, que son la eliminación del déficit previsional, desligando al Estado de su responsabilidad social y la pérdida de derechos previsionales consagrados en la Ley 4044, hoy 800H, incorporados al artículo 75 de la Constitución Provincial. Ante este panorama, la ATECH llama a todos los afiliados al INSEP, activos y pasivos, a estar alertas, unidos y movilizados para no permitir el avasallamiento de nuestros derechos previsionales chaqueños. Ese es el texto completo de lo que decíamos en 2018. Hoy, con los anuncios del gobierno nacional de un liberalismo extremo y el alineamiento del gobierno provincial con proyectos como el 2343 del año pasado para imponer un 200% de incremento a los afiliados al INSEP para el Fondo de Alta Complejidad, y anticipando públicamente a través de algunos de sus legisladores la necesidad de una reforma previsional amplia, no queda duda alguna de que se trata del direccionamiento de la motosierra contra los derechos previsionales de los trabajadores. ¿Para qué? Para aumentar la edad jubilatoria, liquidar regímenes diferenciados, en suma, que terminemos armonizados con el sistema nacional, todos jubilados con la mínima, sin importar los aportes de toda una vida de trabajo, como no les importó ni les importa a la fecha resarcir, sin ir más lejos, el acto de injusticia que cometen con los docentes para la liquidación del haber jubilatorio en el segundo cargo al docente que en su vida de activo ha aportado exactamente lo mismo que en el primer cargo para su jubilación, pese al proyecto de ATECH desde 2017 en la legislatura para la corrección de ello. Eso sí, sin que nadie nos explique a dónde han ido a parar los aportes, esos aportes.
a estar atentos, compañeros trabajadores, estatales todos, y especialmente los colegas docentes, a defender de manera irrestricta nuestros derechos previsionales que hasta hemos logrado, a instancias nuestras en noviembre de 2009, blindarlos dentro de nuestra Carta Magna provincial. Este es el documento que desde la Comisión Directiva de ATECH hacíamos conocer a través de los distintos medios escritos de nuestra provincia, digitales y de papel, a nuestros compañeros estatales, todos, y particularmente a nuestros colegas docentes, con el único objetivo de que estemos informados, alertas, nos mantengamos unidos, firmes y solidarios para seguir defendiendo lo que siempre defendimos, que son nuestros derechos jubilatorios, que los supimos conseguir en la calle y aún con represiones de por medio, y hasta lograr incorporarlos inclusive en la Carta Magna Provincial con aquella enmienda del artículo 75 en el año 2009, que fue lo que nos permitió que no avanzaran con la aplicación de la armonización previsional, particularmente en el año 2016, en la presidencia de Mauricio Macri. Hoy vemos que todo se reaviva y potenciado todavía desde las definiciones del gobierno nacional y que se replican en la provincia. Ya hay legisladores del oficialismo en el Chaco que no se están anticipando que desde la óptica de ellos, por supuesto, hace falta una reforma previsional amplia, alineados con el gobierno nacional. ¿Para qué? Para quitarnos derechos, para recortarnos todo lo que tenga que ver con conquistas de años. Está en nosotros si vamos a permitir o no. En otro orden de cosas tenemos que decir que hoy vemos, ya lo vimos en distintos medios, digamos, pero hoy vemos en uno de los matutinos de nuestra provincia que tenemos a mano el reclamo de la vicepresidenta de la Nación respecto de su sueldo, que se quejó y dijo que a ella le pagan chirolas. Se quejó del congelamiento de su sueldo. Dice el texto completo, la vicepresidenta de la Nación arremetió contra la Casa Rosa y la Casta también Rosada, sin nombrar al presidente, y también criticó al titular de diputados, Martín Menem. Se quejó la vicepresidenta de la Nación del sueldo que percibe. Se imaginan ustedes lo que nos queda para los ciudadanos rasos, ¿no? Y los trabajadores de los distintos sectores. A ver si empiezan a aprender por su propio cuero y tomando su propia medicina, digamos, qué es lo que nos pasa a los trabajadores de los distintos sectores con las políticas nefastas que vienen. Se imaginan si la vicepresidenta de la Nación con 4 millones de pesos se queja porque no le alcanza, y seguramente que no le debe alcanzar, pero bueno, empiecen a revisar sus políticas nefastas que están llevando adelante para con el pueblo argentino en su conjunto, y empiecen a rectificar el rumbo, porque la verdad que la situación se torna irrespirable. Nosotros apostamos siempre por la paz social que realmente merecemos como argentinos, pero están tirando demasiado de la cuerda. Estamos atravesando una situación realmente difícil en todos los órdenes. Vemos con enorme preocupación la destrucción que vienen haciendo con esta política neoliberal salvaje de los cimientos de nuestra sociedad. Han comenzado por la destrucción de la educación, sin ir más lejos, de la educación del pueblo. Han liquidado el Ministerio de Educación de la Nación, bajándolo a la categoría de secretaría. A los primeros que han quitado como el fondo de incentivo docente fue a los docentes. A los alumnos
dando de baja planes socioeducativos de alto impacto social como el Conectar Igualdad, que las computadoras eran para los chicos, no para nadie otro, digamos. Sin embargo, dieron de baja esos como otros planes, ¿no? Esto de gobernar a espaldas de los intereses del pueblo tiene sus consecuencias, lamentablemente, y las estamos viviendo en carne propia, digamos, y con mucho dolor, viendo lo que pasa con los jubilados, viendo lo que pasa con el tema de los remedios oncológicos, leer las noticias a diario en este sentido, y la verdad que creo que debería movilizar a quienes conducen precisamente los destinos de nuestra nación para saber que definitivamente es imprescindible la rectificación de rumbo. Pareciera que tienen un tapacara y que les importa nada y atropellan todo, y las consecuencias las pagamos desde los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Así que la vicepresidenta, lejos de quejarse, lo que debería hacer, porque es parte del gobierno, es la vicepresidenta de la nación, es llamar a la reflexión a su compañero de fórmula, ¿no? Al propio presidente de la nación, para que empiecen a rectificar este rumbo y que definitivamente empiecen a sentir de una buena vez y por todas las consecuencias terribles que están generando sobre el pueblo trabajador de nuestro país cada una de estas medidas liberales salvajes que vienen tomando. Siempre fue lo mismo, la época del menemismo, en la época del macrismo, hoy y de manera potenciada, los gobiernos liberales trabajan definitivamente en favor de los grupos económicos concentrados de poder y en desmedro del conjunto de la sociedad argentina. Sino que nos cuenten a hoy en la nación y en la provincia, ¿qué les pasa? ¿Quiénes son los que cargan con los tarifazos de los servicios esenciales? De luz y de agua estamos hablando, no estamos hablando de algún lujo, definitivamente. ¿Quiénes cargan con esos pesos? Los ciudadanos rasos, que somos los que tenemos los problemas cotidianos y las dificultades que nos van poniendo cada vez mayores para afrontar, y con un congelamiento salarial que, la verdad, debería moverlos a que empiecen a rectificar rumbos y a atender las cuestiones que son prioritarias, ¿no? Y prioridad número 1 tiene que ver con el salario de todos. Y en la provincia del Chaco, volvemos a decir, en lo que hace al sector docente, hemos tenido 0 peso de incremento de nuestro sueldo en todo el año 2024. Hemos tenido hasta el tercer trimestre del año pasado el cumplimiento de la cláusula gatillo con la corrección del desfasaje por inflación, y que con los sueldos de enero debe aplicarse la cláusula gatillo para la corrección de lo que tiene que ver con la inflación del último trimestre de 2024, que sabremos cuál es el porcentaje una vez que se conozca la inflación del mes de diciembre. Pero claramente no alcanza, toda vez que no hay incrementos por encima de la inflación, cuando sí te incrementaron los servicios de agua, de luz, de gas y de todo lo que podamos imaginar. Estamos cada vez con los salarios más reducidos y, como si poco fuera, arremeten con el proyecto para incrementarnos los aportes para un determinado rubro, como es el Fondo de Alta Complejidad, en un 200%. La verdad que la situación se hace más que difícil, y mucho más cuando se llevan adelante medidas tomadas de manera unilateral, como ha pasado a principios del año 2024 desde el Ejecutivo Provincial para el caso del sector docente, donde han reinstalado, decidiendo unilateralmente dicha reinstalación, porque lógicamente tienen el rechazo de los trabajadores de la educación, de la nefasta política de los montos en negro, con el famoso concepto aula,
mal llamado concepto aula, porque en realidad es el chantajista presentismo, en una clara contradicción política del mismo gobierno, que por un lado viene a plantear la necesidad de incrementar los aportes porque no alcanzan, según su óptica, para el Fondo de Alta Complejidad, y por otro lado paga montos en negro a sus trabajadores, entonces se ahorra a costa de la salud de esos propios trabajadores buena plata por aportes que no hace, pues cada vez que el Estado paga en negro no hace los aportes que debe hacer, y es una de las mejores maneras de desfinanciar la obra social, que después dice que, o pretende justificar, aseverando desde su óptica que está desfinanciado el tema del Fondo de Alta Complejidad para remeter con descuentos. La verdad que es una política sumamente contradictoria y perjudicial, por supuesto, para los propios trabajadores. Toda vez que se cobra en negro, saben ustedes que eso no se tiene en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio una vez que nos vamos a jubilar, en el caso de los trabajadores activos, y para quienes están jubilados, porque definitivamente no los alcanza. Por eso el reclamo concreto ha sido a lo largo de todo 2024 que la recomposición salarial se iniciara precisamente con el blanqueo de lo que tiene que ver con esos 250 puntos del presentismo, digamos, y avanzar en la profundización del incremento salarial, que no lo tuvimos a lo largo de todo 2024. Este es el escenario que estamos teniendo al día de hoy de cara al ciclo lectivo de 2025, y que aguardamos definitivamente que el Ejecutivo Provincial, más temprano que tarde, cumpla con lo que establece la ley del Estatuto del Docente de rango constitucional y convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para tratar prioritariamente el tema salarial, que es un factor determinante de cara al ciclo lectivo próximo. Nos reencontramos el domingo que viene, estamos sobre el final del programa, les agradecemos mucho la atención y será hasta el domingo que viene.